Seres de luz, la búsqueda de la sabiduría espiritual es un viaje antiguo que atraviesa siglos y milenios. A lo largo de la historia, grandes figuras surgieron para iluminar el camino de la humanidad, y una de ellas, de una manera única y profunda, es Hermes Trismegisto. Este ser legendario no solo cruzó las fronteras del mundo material, sino que también unió las tradiciones egipcia y griega, creando un legado que perdura hasta el día de hoy. Hoy vamos a sumergirnos más profundamente en su historia y en la sabiduría que dejó como un faro para aquellos que buscan la verdad. Hermes Trismegisto, el tres veces grande, como se le conoce, es una fusión de las figuras de Hermes, el mensajero alado de los dioses de la mitología griega, y Tot, el dios egipcio de la sabiduría, la escritura y la magia, con cabeza de ibis. La figura de Hermes Trismegisto no se limita a un ser histórico, sino que es un arquetipo que trasciende el tiempo, personificando el conocimiento profundo y místico que moldeó a las civilizaciones antiguas. En la antigüedad se creía que Hermes y Tot eran, en realidad, la misma entidad. Ambos cumplían una función primordial: guiar las almas en el más allá, proporcionando claridad y comprensión de lo que viene después de la muerte. Todd, en particular, era considerado el inventor de la escritura y del lenguaje, y sus palabras eran vistas como la clave para desvelar los misterios divinos y humanos. La escritura, de hecho, desempeñó un papel esencial en todo el conocimiento acumulado a lo largo de la historia, y Todd es frecuentemente retratado como el corazón y la voz de Ra, el dios supremo egipcio. Cuando, en la era helenística, las culturas griega y egipcia se fusionaron, nació Hermes Trismegisto, la representación del saber divino y humano, quien guiaría a aquellos que lo buscaran por un camino de iluminación cósmica. Sus enseñanzas están en el núcleo de lo que conocemos como hermetismo, un cuerpo de sabiduría que explora desde los principios de la creación hasta el origen y la naturaleza del alma humana, pasando por temas como la astrología, la alquimia, la magia y la sanación. A Hermes Trismegisto se le atribuye la autoría de la Tabla Esmeralda, un texto místico y enigmático que se convirtió en una de las fuentes más importantes de la filosofía hermética. La famosa máxima, como es arriba, es abajo, presente en esa tabla, es uno de los pilares de la comprensión del universo, estableciendo la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Este concepto se extendió por diversos campos, influyendo profundamente en la astrología, la alquimia y otras ciencias esotéricas, que ven al universo como un reflejo perfecto e interconectado, donde lo que ocurre en el cielo también se manifiesta en la tierra. Sin embargo, al llamar a Hermes un mito, estamos reconociendo que va más allá de una figura histórica. Representa un arquetipo universal, el maestro que guía a todos los buscadores de la verdad. Es, en cierto sentido, el gran símbolo del conocimiento espiritual y de la transformación interior, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Hermes es la encarnación de la sabiduría universal, la voz de quienes buscan entender lo infinito, el lenguaje que conecta a todos los seres, y el vínculo entre lo divino y lo humano. Al reflexionar sobre la importancia de Hermes Trismegisto, es imposible no preguntarnos cómo una figura que combina tantos aspectos de la sabiduría divina logró sobrevivir a lo largo de los siglos. ¿Cómo es que estas palabras y enseñanzas, muchos de los cuales se han perdido, continúan resonando con tanta fuerza en nuestros corazones, incluso en la modernidad? ¿Cómo puede ser que un conjunto de enseñanzas que atraviesa épocas aún hoy despierte en nosotros el deseo de alcanzar la sabiduría divina? Esa búsqueda de sabiduría es eterna, y al igual que Hermes, todos estamos llamados a recorrer nuestro propio camino de transformación. Pero, ¿cómo podemos, en el mundo actual, aplicar las enseñanzas herméticas en nuestras vidas? Sigamos juntos en este viaje, explorando cómo estas verdades ancestrales pueden aún hoy guiarnos hacia la claridad y el entendimiento profundo de nuestra existencia. A medida que pasó el tiempo, el legado de Hermes Trismegisto no quedó confinado al pasado. Por el contrario, su sabiduría atravesó los siglos, tocando los corazones y las mentes de muchos
que, en distintos periodos de la historia, buscaron entender el misterio de la vida, del alma y del cosmos. En el siglo XV, el hermetismo renació de una manera impresionante, redescubierto por estudiosos del Renacimiento, que creían que los escritos de Hermes Trismegisto eran la clave para una sabiduría divina perdida. Este renacimiento trajo consigo una nueva comprensión, que el conocimiento espiritual no era una reliquia del pasado, sino algo que podía transformar la vida humana en los tiempos modernos. Fue en ese periodo de revalorización del saber oculto que dos eruditos italianos, Marsilio Ficino y Ludovico Lazari, desempeñaron papeles esenciales en la traducción de los textos herméticos. Ficino, especialmente, estaba en medio del trabajo de traducción de las obras de Platón, cuando recibió un manuscrito del Corpus Hermeticum. Ese descubrimiento fue como un rayo de luz que iluminó el camino de un nuevo tipo de conocimiento. Detuvo su traducción de Platón y se dedicó por completo al estudio de lo que creía que era la sabiduría perdida de los antiguos. El Corpus Hermeticum, un conjunto de escritos místicos y espirituales, pasó a ser visto como una fuente de sabiduría divina, una guía para la elevación espiritual y un puente entre el ser humano y el cosmos. El renacimiento del hermetismo fue más que un simple redescubrimiento de textos antiguos. Representaba una revolución en la manera en que las personas veían el universo y su papel en él. Durante el Renacimiento, la idea de una sabiduría universal y divina, transmitida a los sabios antiguos y preservada a través del tiempo, adquirió un nuevo significado. Para muchos pensadores de la época, esa sabiduría estaba esperando ser rescatada, reintroducida en el mundo moderno, para corregir los males del materialismo y la decadencia moral. Era como si la humanidad, después de haberse alejado de la verdad, necesitara una renovación espiritual, algo que las enseñanzas herméticas podían ofrecer. Ficino y Lazari no fueron los únicos. El impacto del hermetismo se extendió por todo el continente europeo, influyendo en movimientos esotéricos, sociedades secretas e incluso en filósofos y científicos de la época. Los Rosacruces, los masones y la Orden Hermética del Alba Dorada fueron algunas de las sociedades que se nutrieron de esta sabiduría, usándola para moldear sus prácticas espirituales y filosóficas. La idea de que el conocimiento hermético podía conducir a la iluminación, al despertar del alma y a la reconciliación con lo divino, se convirtió en un faro para aquellos que deseaban trascender los límites de la experiencia material. Sin embargo, el hermetismo no fue solo una filosofía del intelecto y el estudio. Fue, y sigue siendo, un viaje espiritual profundo, una búsqueda de la verdadera sabiduría que trasciende las palabras y las explicaciones racionales. La gnosis, el conocimiento intuitivo y revelado que está en el corazón del hermetismo, es algo que solo puede alcanzarse a través de la experiencia directa. Los escritos herméticos nos invitan a mirar más allá del velo de la realidad física y a comprender la verdadera naturaleza del universo, del alma y de lo divino. Nos invitan a ver el mundo con ojos espirituales, a percibir la interconexión de todas las cosas y a buscar la unidad con lo divino. Incluso frente a las críticas de estudiosos modernos como Isaac Calbom, que cuestionaron el origen de los textos herméticos y su autenticidad, la búsqueda de la sabiduría hermética nunca desapareció por completo. El hermetismo continuó siendo una fuerza vital, presente en las sombras, esperando la oportunidad de iluminar las mentes y los corazones de aquellos que estén dispuestos a buscar la verdad más allá de las apariencias. Es como una llama que nunca se apaga, siempre esperando ser redescubierta por quienes estén listos para mirar más profundamente. Ahora, amados, reflexionemos. ¿Cómo es que estas enseñanzas, que atravesaron las eras, aún resuenan en nuestras vidas hoy? ¿Cómo podemos integrar la sabiduría de Hermes Trismegisto en nuestra búsqueda de autoconocimiento y crecimiento espiritual? El hermetismo sigue enseñándonos que la verdadera sabiduría no se adquiere solo por medio del intelecto, sino a través de la experiencia directa y la conexión con lo divino.
Ahora que entendemos la resurrección del hermetismo en el Renacimiento y su importancia a lo largo de la historia, es hora de profundizar en las dos vertientes fundamentales de esta sabiduría milenaria: el hermetismo técnico y el hermetismo religioso-filosófico. Cada una de estas vertientes ofrece una clave única para la comprensión del universo y del papel de la humanidad en él. Juntas, nos invitan a un viaje interior de transformación e iluminación, guiándonos hacia una comprensión profunda de nosotros mismos y del cosmos. El hermetismo técnico es el camino práctico, aquel que implica el estudio y la aplicación de disciplinas, como la astrología, la alquimia, la medicina, la botánica y la magia. Estas prácticas eran vistas como formas de interactuar directamente con las fuerzas cósmicas y naturales que rigen el universo. La astrología, por ejemplo, nos enseña que el cosmos y la Tierra están interconectados y que los movimientos de los astros influyen profundamente en nuestras vidas. La alquimia, con su búsqueda de la transmutación de las sustancias y del alma misma, busca no solo transformar metales, sino también la esencia del ser humano, llevándolo a su mejor versión. Estas prácticas son, en el fondo, formas de conectarnos con la armonía universal y comprender las leyes invisibles que rigen la realidad. Por su parte, el hermetismo religioso-filosófico es un camino más interno, místico y espiritual. Nos lleva a una comprensión profunda de lo divino y de nuestro lugar en el universo. En este camino, se nos invita a sumergirnos en textos como el Corpus Hermeticum, que nos enseña sobre la unidad entre el ser humano y el cosmos, el origen divino del alma y la búsqueda de la gnosis, es decir, el conocimiento directo y transformador. A través de la meditación, la reflexión y el silencio, el hermetismo religioso nos guía más allá de las limitaciones de la mente racional, permitiéndonos experimentar la verdad espiritual de forma directa. En el centro de toda esta enseñanza está la idea de que el universo no es solo una realidad material, sino una manifestación de la sabiduría divina. Como nos enseña Hermes, así como es arriba, es abajo. Lo que ocurre en los cielos se refleja en la tierra, y lo que ocurre en el plano espiritual se refleja en lo físico. Esto nos enseña que, al comprender las leyes universales y alinearnos con ellas, podemos vivir de una manera más plena y armoniosa, en sintonía con lo divino. Amados, lo que se nos ofrece en estas enseñanzas herméticas es más que conocimiento. Es una invitación a una transformación profunda. El hermetismo nos llama a mirar hacia adentro, a trascender las limitaciones de la materia y a reconocer la divinidad que existe en cada uno de nosotros. Nos desafía a vivir en armonía con el universo, a seguir el camino de la sabiduría y a experimentar la unidad con lo divino. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Cómo pueden manifestarse estas dos vertientes del hermetismo, la técnica y la religiosa filosófica, en tu vida? ¿De qué manera puedes aplicar estas enseñanzas en tu día a día para alcanzar una mayor comprensión de ti mismo y del cosmos? ¿Cómo podemos, juntos, recorrer este camino de autoconocimiento e iluminación? Comparte tus reflexiones en los comentarios y sigamos juntos este viaje de descubrimiento y crecimiento. El hermetismo, con su sabiduría temporal, aún tiene mucho que enseñarnos, y cada uno de nosotros es una parte esencial de este viaje cósmico.